Buenas tardes a todos. Vamos a intentar arrancar esta tarde. Vamos a intentar hacer una presentación lo más agradable posible entre amigos. Y bueno, hoy me ha tocado y tengo el atrevimiento de presentar, porque así me lo ha pedido mi amigo, pues no a uno de los mejores poetas de habla hispana. Yo sé que José Mari piensa que exagero, pero los que habéis leído a José Mari sabéis que está ahí entre los grandes. Tampoco vengo a presentar al filólogo. La palabra filólogo suena muy importante y aquí estamos entre amigos y un viernes por la tarde que salimos del trabajo a hablar de filólogos, de doctores y muchos títulos y adjetivos así importantes, pues no, como que no pegan, ¿no? Yo hoy no puedo más que presentar a un amigo, a mi amigo José Mari, ¿vale? Un gran amigo. La verdad es que no soy capaz de recordar el día en que nos conocimos. Y aunque las damas nunca revelamos nuestra edad, creo que han pasado más de 40 años. Un poco más. Ahí podéis hacer una idea de las cifras de las que estamos hablando. Nos conocimos en el colegio cuando éramos muy pequeñitos, no tenemos tantos años. Un colegio de curas, de hermanos, que para bien o para mal yo creo que marcó nuestra forma de escribir. A él para bien y a mí para mal. Hablar de nuestros años de colegio puede resultar tedioso y aburrido si no es con unas cervezas por delante. Así que os voy a ahorrar el trauma. Sí que diré que el paso de los años separó nuestras vidas. Yo me interesé por él cuando vi publicadas algunas de sus obras. Que tengo un amigo escritor, lo decía con orgullo y lo sigo diciendo. Estoy muy orgulloso de contar entre los amigos de José Mari. Adquirí algunos de sus libros de poemas y al leerlos pues recordé mi infancia, el colegio, la playa, los veranos en el Club Marítimo, ese azul con el que él llama a su ciudad, Melilla. Cuando leáis azul en sus poemas, pensad en Melilla, porque es el color que representa esta ciudad para él. Una vez, mientras charlábamos en la cafetería Arenal, le dije que me costaba trabajo entender la poesía. Yo soy un asiduo lector de novelas y con José Mari pues intentaba disfrutar de la poesía de la misma manera. Pero también le comenté que con muchos de sus poemas a mí no me pasaba, porque quizás yo al leer a José Mari creía saber por qué estaba escribiendo eso, qué historias escondían sus poemas. Entonces le dije que disfrutaba más de su poesía porque conocía las circunstancias que lo habían llevado a escribir. Y nada más lejos de la realidad. Mi amigo me dijo algo así como en aquella maravillosa escena de la película Annie Hall. Dijo: yo soy José María García Linares y usted no ha entendido nada de mi libro. Entonces José Mari me abrió los ojos y me dijo que encontrara mis propias circunstancias para disfrutar de la poesía, que no buscara sus motivaciones, sino las mías. Desde ese momento empecé a buscar en sus poemas y en las de otros autores la medicina, la frustración que supone pues transitar en un mundo que es muchas veces cruel con las personas más humildes. Y aquí, hablando de gente humilde y de mundos crueles, pues es donde quiero empezar a hablar de muros, que es para lo que hemos venido. Tenéis suerte que solo están por una cara, La primera edición de Muros es del 2010, si no me equivoco, ¿vale? Esta obra quedó finalista en el 21 Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, y cuando yo supe de su existencia, pues tuve muchas ganas de adquirirlo. Pero tenerlo entre mis manos costó más de lo que yo pensaba, ya que no se encontraba disponible en las librerías. Pocos ejemplares que sacaron volaron, lógicamente. Decidí buscarlo por internet y eureka, pude descargarme la versión pirata. Porque la pirateé yo. Y se están pirateando tu libro. Ojalá algún día pirateen mis libros. Perdón, Fran, yo sé que eso es para el negocio no es bueno.
Pero contra que pirateen tu libro es que ya eres importante. También fue muy onanista, ¿vale? Eso lo piratea él. La imposibilidad de conseguir esta obra maravillosa es lo que hace necesaria esta segunda edición, porque es que no había manera de encontrarla. Luego él sí me consiguió uno que andaba perdido por la UNED, creo. Muros, que es uno de mis poemarios imprescindibles, se fundamenta en 3 pilares por donde pasean versos, historias, sentimientos e incluso oraciones. Comienza con el hambre de alimentos, sin duda, pero también de paz, de libertad. Un sentimiento que hace que tantos seres humanos abandonen hogar, amigos y familias con tal de saciar ese vacío. Un hambre que justifica ese salto a la alambrada, que es el segundo pilar de este libro, convertida por desgracia en uno de los símbolos de nuestra ciudad. Esa valla de Melilla que no nos representa, y esto lo pongo entre comillas porque responde a un clamor popular. Aunque tenerla tan cerca nos hace menos ciegos, más sabios e incluso más humanos. ¿Qué nos van a contar esos actores que juegan a ser políticos en las sofisticadas galas a los melillenses de esa valla desde la comodidad de sus pisos en el centro de Madrid? Aquí sabemos lo que realmente ocurre. Y ahí está el poeta, mi amigo, poniendo voz y palabra al que no creemos con derecho a tenerla, traduciendo a versos el grito desgarrador de auxilio del que no puede soportar el hambre, del que no quiere ver morir a sus hijos. Y ahí está José Mari, queriendo aliviar su sentimiento de culpa, su vergüenza, porque el poeta no puede limitarse a ser un mero espectador ni el narrador de una historia, como hacemos los que escribimos prosa. El poeta tiene la obligación de cambiar el mundo. Y por último, viene la soledad y el olvido, y en donde José Mari transforma esas palabras de Jorge Manrique, cualquiera tiempo pasado fue mejor, en una obra maestra. La vejez, la desidia, el desamor, la nostalgia, todo tiene cabida en esta última parte de Muros, para terminar con una última canción de algún verano que mi amigo apuraba hasta bien entrado el mes de septiembre, robándole los primeros días cálidos al frío otoño. Volverán, dice Bécquer, las golondrinas, pero no serán las mismas, dice mi amigo José Mari. Y hoy, 14 años después de estos versos, José Mari, el poeta, mi amigo, vuela alto con esas otras golondrinas, que no somos las mismas, ni tenemos ese acento canario tan sabrosón, tenemos el acento melillita, ¿eh? ¿Qué te pasa, Rubio? Pero somos golondrinas fieles, buena gente, que te queremos con nosotros cerquita, que te admiramos y que seguro que no te vamos a dejar escapar. Y ahora, y con esto no terminamos, yo le voy a pedir a mi amigo que me dé uno de esos abrazos que huelen a limpio. Y yo también huelo a limpio porque me he comprado. Y ahora viene el examen oral. ¿Ha venido aquí algún alumno tuyo? Pues no lo sé. Ahora vamos a examinar al profesor. Están con su selectividad ahora, no pueden. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Es verdad que mi mujer, cuando se enteró de que me gustaba ese olor a limpio de José Mari, le preguntó qué perfume usa y me lo regaló. Por eso yo he traído otro. Yo olemos igual. Para que no sienta esa atracción. Te voy a hacer unas preguntitas muy facilitas sobre Muros. Si alguien luego quiere preguntar sobre Muros, pues el momento. En primer lugar, me gustaría preguntarte cómo se debe leer Muros y en general cómo se debe leer un poemario. Cuando he hecho la presentación he hablado de que yo no sabía y creo que tampoco sé muy bien leer poesía y me gustaría saber cómo eso, pero no quiero que me conteste en ahora otoño. Sí, después de la publicidad, ¿no? No quiero que me diga un poema se debe leer en otoño con una mantita y un rollo y vos calentito. ¿Cómo se debe leer? Bueno, Muros aquí en Melilla se puede leer muy bien porque está muy relacionado con la realidad que nos circundaba cuando yo lo escribí, que nos sigue circundando ahora mismo, ¿no? No es un libro excesivamente retórico, no es un libro complicado desde la forma, porque la intención cuando yo lo escribí fue poner
sobre un folio una realidad que a mí me parecía absolutamente increíble que no estuviera ya dicha por nadie, ¿no? Ese libro yo lo escribí estando en Lanzarote, cuando llegaban ya los primeros naufragios en el norte de Lanzarote. Hubo un naufragio en la costa de Órzola, ya fueron de las primeras veces que murió casi todo el grupo de inmigrantes, y yo no busqué, indagué, pero no encontraba ningún libro que hablara de eso, ¿no? Y entonces, aprovechando la experiencia esa terrible de Lanzarote y habiendo nacido aquí, que aunque yo he estado fuera mucho tiempo, siempre he estado vinculado mucho con la ciudad porque he venido siempre en vacaciones, tanto de Navidad como verano. Ese helicóptero por las noches es una cosa que, bueno, sigue siendo una cosa tremenda, ¿no? Pues empecé a escribir la parte de ahí. ¿Cómo se debe leer? Yo creo que estas cosas se leen desde la tragedia, ¿no? ¿Cómo vas a leer eso si no lo lees desde ahí? Cuando dicen que la poesía es un género que no entiende nadie, eso es una estrategia del poder, porque la poesía es la forma en la que el ser humano se ha expresado siempre a lo largo de la historia. Cuanto peor preparado esté el ser humano para leer la poesía, más mentiras te pueden colar, porque quizás sea el discurso literario más directo, aunque es verdad que tiene su dificultad, pero es muy directo, es muy humano. Después ha habido otros textos también sobre inmigración y tal, pero a mí lo que yo quería poner ahí era la verja, esa verja tremenda, ¿no? Porque no es como los muros que puede haber en otros países que son de hormigón armado, que tú no ves lo que hay detrás. Es que lo terrible de esto es que el que esté allí intentando colarse es que está viendo lo que hay en el otro lado. Estás viendo el campo de golf, estás viendo el aeropuerto, estás viendo el mar, estás viendo a la gente, y tú estás en el otro lado y ahí hay 6 metros. ¿Y tú cómo es posible que en 6 metros esta gente esté así y tú estés así, ¿no? Y luego también pues porque todos hemos visto las avalanchas, las huellas de gente, las huellas sanguinolentas de gente que ha cruzado. Es que es tremendo, ¿no? Yo lo escribí desde ahí, desde esa posición de tragedia. A mí me gustaría preguntarte qué ha cambiado desde el primer MURUS, la primera edición. ¿Es más necesario ahora o lo era antes? Si lo hubiera escrito ahora, ¿cambiarías algo o se quedaría tal y como está? No, la reedición incorpora dos textos más. No he tocado Pero me nada. refiero como sociedad, ¿cómo hemos Sí, cambiado como sociedad, en estos no, 14 años? Es que no puede cambiar porque el problema de la inmigración está generado por el sistema de vida neoliberal, por el sistema de explotación tanto de los recursos como de las personas. Entonces, como no hemos cambiado de modo de vida, no podemos superar la situación. La gente que viene, mayoritariamente cruzando ese desierto, ¿quién se va a meter en una lancha de estas de goma en mitad del mar? La gente que viene y vive esa situación es porque no puede vivir en su país de origen, ¿no? Pero eso eso está generado por algo. Que tú tengas que irte de tu país está generado. Me refería que en los últimos 14 años, con el resurgimiento de las redes sociales, que en 2010 prácticamente no había, ahora la sociedad, al estar tan hiperinformada, es menos sensible. Tú sabes cuál es mi poema favorito de Muros, que es Sesión Golfa, que habla de la hipocresía del ser humano, que tenemos enfrente la tragedia y somos impasibles, pero nos lo ponen en una película con actores guapos, etcétera. Es uno de mis poemas favoritos, de hecho lo trabajo mucho en clase con mis alumnos, y por ahí quería decirte, la sociedad es más insensible a estos que antes, porque yo creo que estamos más acostumbrados, somos capaces de estar comiendo con bombardeos en Gaza, con gente muerta y flotando en el mar, estamos acostumbrados. Mira, el origen de todo esto es el sistema de explotación, ¿no?
nosotros somos capaces de imaginar absolutamente cualquier situación. Por ejemplo, somos capaces de imaginar el apocalipsis antes de imaginar el cambio de modelo de vida. Eso lo decía Jameson. No somos capaces de pensar que el sistema de explotación capitalista es un sistema, ¿no? Lo creemos que viene de forma natural. Nacemos capitalistas y nos morimos capitalistas, ¿no? No me refiero al hecho de comprar y vender, no. Me refiero al hecho de ir más allá de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, como el sistema neoliberal ha exagerado todavía eso, nadie está dispuesto a no tener un ordenador, un móvil, un iPad, un coche, viajar cuando le dé la gana. El sistema sigue. Y para que yo tenga 2 móviles, hay una persona que se tiene que morir de hambre. Entonces, nosotros, esto me recuerda mucho lo de un mundo feliz, ¿no? Vivimos dentro de una burbuja, fuera de la alambrada del mundo feliz está el resto, pero para que yo esté feliz hay otro que no lo puede estar. Entonces, como eso se ha exagerado todavía más, hasta el punto de que estamos dispuestos a que nuestros nietos se hacen de calor, no nosotros, que cerramos el grifo, que echamos los papeles en cada uno de los contenedores, pero quien tiene realmente que tomar la medida le da exactamente igual, porque lo que quiere es enriquecerse cada vez más, crecer más. Como eso sigue así, esto está peor que antes, con una diferencia, que ya estamos súper acostumbrados. En la verja ya, bueno, pues la verja de Melilla, no, es que ya no tiene concertinas, ya, pero ahí sigue estando, ¿no? Es que ya no hay tanta gente en el Gurugú, bueno, pero porque va la policía marroquí y lo apalea y lo echa en camiones al Sáhara, ¿no? Estamos muy acostumbrados. Nuestras preocupaciones ahora, la verdad es que son otras. Bueno, cambiamos de tercio. La poesía, una vez leí que nació para ser recordada. Era cuando no había acceso a los libros, no estaba la imprenta, se escribía en verso para poder recordar esos textos y esa historia. De hecho, puede que la poesía nazca antes que la prosa. Pero un poeta nace desde la frustración. Lo que me refiero, intenta demostrar algo. Se puede hacer poesía sin tener ningún tipo de pretensión, simplemente por escribir palabras bellas, o hay que buscar una motivación. A ver, cualquier artista tiene que tener una motivación a la hora de emprender su obra, ¿no? Pero yo no creo que haya que estar muy mal para poder dedicarse a escribir un poema, ni tienes que estar muy mal para hacer una novela en tu caso, o cuentos, ¿no? Surge más de la necesidad de poder contarte a ti mismo una serie de cosas que no te cuenta nadie, ¿no? Y a través de lo que tú escribes vas encontrando tus propias preguntas, porque nadie encuentra una respuesta cuando está elaborando una obra de arte. Lo que encuentras, si acaso, son nuevas preguntas que te hacen seguir indagando, porque si no, en el momento en que encontraras la respuesta pararías, ¿no? Yo no he escrito desde la frustración personal. Sí que es verdad que desde pequeño he tenido un mundo muy fantasioso en mi cabeza, he sido siempre muy infantil, yo vivía en otro mundo y tal, y eso con los años pues se ha ido digamos concretando que es cierto, en tener, digamos, una imaginación que yo valoro un montón, ¿no? Gracias a la imaginación puedo buscar otras maneras de encontrarme a mí mismo, pero yo por la frustración, al revés, quizá en este último tiempo en donde he estado un poco más frustrado, he parado. Yo no voy a hacer nada hasta que esto pase un poquito y recupere yo el equilibrio vital, ¿no? Bueno, habrá otra gente que efectivamente dirá, pues sí, yo no puedo hacer nada si no es desde la desgracia, ¿no? Pero en mi caso no. Está bien. Eso no significa que no eres consciente de la realidad que te circunda, ¿no? Ves lo que ves, vives en este mundo, en la vida cotidiana tiene esto y esto, y tú pues lo incorporas a tu discurso. Hay muros escondidos dentro de muros, ¿vale? Está claro que cuando leemos los poemas que contiene, y ya aprovecho también para felicitar a Carlos, que está aquí, por su maravillosa portada, pues queda claro al lector de lo que estamos hablando, de esa valla que separa el primer mundo del tercer mundo. Pero ¿alguno de esos versos se puede extrapolar a otros muros? Sí. De hecho, aunque la segunda parte es la verja,
el título del libro abarca lo que es la totalidad, ¿no? Mira, por ejemplo, la enfermedad, ¿no? Que hay un poema dedicado al Alzheimer, porque este libro se escribió en los últimos años de mi abuela, ¿no? Pues el Alzheimer como limitación absoluta de comunicación con la otra persona. La parte de la soledad como efectivamente también separación entre las personas. El poema este de Hemos cambiado lo mismo, la lejanía. Yo siempre, esto me lo han criticado alguna vez, pero yo creo que por haber nacido aquí tengo una sensación de distancia muy grande, ¿no? Y hay algún poema en la última parte que habla sobre el mar. Es que el mar es otro muro para mí. Vivimos en mitad de dos muros, el de alambre y el de mar. Y yo eso siempre lo he vivido, incluso lo he padecido. ¿Sabes? La sensación de estar encerrado. No es de estar encerrado, porque coges un avión y un barco y te vas, sino de distanciamiento con el continente, con la metrópoli, con la manera de ver la vida de la gente que no vive aquí. Y eso ha calado profundamente en todo lo que escribo. Cuando hablo de soledad o de distancia siempre está centrado en eso. Eso me ha condicionado. Esa condición de solitaria, distanciada, eso sí, está en todo, en las tres partes. Y la última. La última y luego voy yo. Entendiendo como un muro, como algo que no te permite ser libre, ¿cuál crees que son los muros de la sociedad que nos ha tocado vivir? Siendo profesor de instituto, ¿con qué muros se van a encontrar tus alumnos? Bueno, yo ahora mismo creo que uno de los principales muros es el de la ignorancia consciente desde el poder. El convertir a las nuevas generaciones en gente lo más desconocedora posible de la historia y del mundo que le ha tocado vivir. Creo que la única forma de que la gente sobreviva en un mundo precarizado es estupidizarlo. Antes de ayer salió un artículo sobre la polémica que hay ahora de las lecturas, que a partir del año que viene, al parecer, en Cataluña ya no hay lectura en selectividad, ¿no? Es que claro, no puede haber lectura, porque la lectura es lo que abre la cabeza. O sea, hay que intentar por todos los medios, utilizando todo tipo de argumentos irrisorios para que la gente no lea, porque un pueblo leído es un pueblo que puede revolucionarse en un momento determinado, y ahora mismo el sistema de explotación capitalista no se puede permitir que la gente esté bien formada porque va a cobrar 1.000 euros. Si tú a un chico le dices que 1.000 euros está muy bien desde que es pequeñito y que su objetivo en la vida es simplemente encontrar trabajo, cuando le ofrezcan 1.000 euros va a decir sí, pero si tú le dices que 1.000 euros es una tomadura de pelo y que tiene que conocer sus derechos laborales que vienen de revoluciones anteriores, de sus abuelos que lucharon y sus abuelas y tú, y vas para atrás, pues claro, tiene una población revuelta, ¿no? Yo creo que la crisis del saber que hay ahora mismo en Europa viene por ahí. Bueno, en Europa, en Estados Unidos también, en Occidente, es la estupidización de la gente, porque si no, no salimos de esto. Y otro límite y otro muro total que además me provoca mucha angustia es el cambio climático. Sí, esto de que nadie que verdaderamente tiene que hacer lo que tiene que hacer lo haga. Estamos notando, y ahora, bueno, aquí tenemos nuestros cortes de agua, arriba en la península ya las piscinas comunitarias están limitándolas, no se pueden utilizar, y eso debería de preocuparnos, porque el agua es Sí, pero por otro lado te están diciendo que se han encontrado no sé cuántos mil millones de toneladas de agua en la Luna. Ya. Y que la NASA pero ¿para qué necesitamos agua en la Luna si el agua de aquí no la conservamos, no? Es una tomadura de pelo de dimensiones boreales, lunáticas. Bueno, pues si alguien quiere hacerle una pregunta. Ahora voy a ir yo. Ahora me va. Te la voy a devolver. El examen es para mí. Bueno, estabas diciendo cuando hemos empezado que tú nos recordabas el momento en el que empezamos. Yo me acuerdo, lo que pasa es que la fecha es tan antigua que
ya es dolorosa, pero empezamos con 3 años en Parvulitos con la señorita Ana. Sí, que la vi ayer, la señorita Ana, que la vi ayer. Sí, sí. ¿Dónde hay que firmar? Cuando la vi, dije, ¿dónde hay que firmar? Sí. Bueno, pues es cierto que lo que decía Borja, que nos conocemos de toda la vida, y todo lo que haya pasado con Muros desde que volví a Melilla en 2022 es por culpa de Borja, porque fue Borja el que nos puso en contacto al principio a María León y a mí para hacerla, y a Noelia, a Noemí, perdón, a Noemí, para hacer la exposición de realidades invisibles. Y gracias a esa exposición, otra gran amiga que está por aquí ahí atrás, Teresa Cobrero, me animó a publicar la reedición de Muros, que es la que está hoy aquí. Así que tener por primera vez el libro a la venta es gracias a los amigos, ¿no? Yo estoy muy agradecido al servicio de publicaciones, tengo que decirlo porque estuve malo y no lo pude decir en su momento, a la ciudad autónoma, a la consejera, que son los que ponen la pasta, pero también a los amigos, que son los que ponen el entusiasmo y el corazón, sí señor, ¿no? A mí me toca presentar el libro de cuentos de Borja, lo tenemos por aquí, Relatos y reflexiones de un cervecero enamorado, y es muy poético. En las veces que me ha tocado presentar algún libro de relato de novela, pues yo soy muy cauto, porque es un género donde yo no me manejo bien, no me ha tocado a mí la narrativa, pero sí que me gusta mucho disfrutar lo que otros escriben. Así que voy a leer una cosita que he preparado para Borja y ahora te voy plantando las preguntas, ¿no? La identidad humana está hecha de la sustancia del tiempo, dijo Luckmann. Somos un relato que nos contamos a nosotros mismos, hecho de retazos de lo que hemos vivido, de lo que otros han dicho o de lo que hemos leído, de alegrías y penas, de deseos y de temor. La conexión entre temporalidad y narratividad ya la argumentó Paul Ricoeur cuando dijo que si la historia, la ficción o el testimonio recurren a la narración para dar cuenta del pasado, se debe a que el ser humano organiza su experiencia de tiempo según una estructura narrativa. Nuestra memoria es, por tanto, narrativa, mientras que la digital trabaja añadiendo y acumulando. En la medida en que los seres humanos somos mucho más que razón sola, nuestras vivencias no pueden quedar reducidas a una comprensión puramente lógica, conceptual, sino que más bien reclaman una interpretación simbólica. Así no revivimos nuestros traumas como insuperables círculos viciosos, sino como círculos vitales que sitúan nuestra realidad humana por encima de la racionalidad lógica. Por eso la memoria contrapone a toda pretendida objetividad que instaura una lógica aislada del sujeto el riesgo de lo desconocido, de lo nuevo, de lo impuro, del dolor, del deseo, de la pasión. Frente a la dictadura actual de lo científicamente demostrable, la experiencia remite en todo momento al término orteguiano de vivencia, que tiene que ver con el universo afectivo y sensitivo de un modo sustancial, pero sin prescindir del elemento intelectual. Nuestro yo y sus personajes se enfrentan a las diferentes facetas y matices de lo real, cognoscitiva y afectivamente. Aprender a vivir como seres humanos implica ser capaces de vivir la experiencia del conjunto de la realidad en y desde nuestra esencial finitud, en y desde nuestras vidas escindidas, en y desde los ecos de nuestras numerosas intertextualidades, experiencia que conlleva la ineludible activación de nuestra inherente capacidad simbólica. Posiblemente no somos más que una forma particular de contarnos lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Y para ello recurrimos a la literatura porque es ella la que alberga las palabras capaces de decirnos, de nombrarnos. Los seres humanos configuramos lo que somos y lo que imaginamos ser, nuestra particular historia, en función de los pedazos desordenados de las historias que hemos recibido. La mayoría de nosotros experimenta una necesidad imperiosa de palabras, que nos encuentren, nos incluyan, que nos digan,
que nos conduzcan hasta el fondo de nuestra historia, hasta la certeza de nuestra propia irrealidad. Por eso relatamos. Las narraciones capaces de transformar el mundo y de descubrir en él nuevas dimensiones nunca las crea a voluntad una sola persona. Son la expresión del modo de sentir de una época. Son además generadoras de comunidad. El storytelling moderno solo crea communities, que no son otra cosa que comunidades, pero en forma de mercancía. El capitalismo recurre a él para adueñarse de la narración. Como dice Benjamin, la narración verdadera nunca agota su fuerza. Esta fuerza se conserva acumulada en su interior e incluso al cabo del tiempo sigue manteniendo su capacidad de desarrollo. Las informaciones, por el contrario, tienen una temporalidad distinta. Se agotan enseguida. Las informaciones trocean el tiempo, carecen de amplitud y de profundidad temporal. La presión para actualizar, la actualización que estamos todo el día, desestabiliza la vida. Es un pasado que no repercute en el presente. El futuro se reduce así a una permanente actualización de lo actual. De este modo existimos sin historia, pues la narración al final es una historia. Pero vivir es mucho más que resolver problemas presentes. Quien se limita solo a resolver problemas no tiene futuro. La narración, sin embargo, es lo único que abre el futuro al permitirnos albergar esperanza. Si cogéis el libro de Borja, es una colección de relatos cortos en donde se articulan tanto cuentos como poemas, como reflexiones sobre distintos temas absolutamente contemporáneos, que están conectados directamente con la cotidianidad. Por eso la reflexión que acabo de hacer, aunque soy consciente de que podría ser un poco más pesada, me parece importante porque es lo que hace verdaderamente valiosísimo este tipo de textos literarios, ¿no? No el bestseller, no el cuento, no la novela que busca vender miles y miles de ejemplares, sino el texto a través del que somos capaces de articular una experiencia de vida, ¿no? Entre las preguntas que yo le he preparado también a Borja, el otro día pensando me acordé de Jorge Rickman, que es un poeta, que es filósofo también, si no me equivoco, en la universidad, en la Complutense, no estoy seguro, pero bueno, poéticamente tiene unos versos que quiero leer aquí rápido. Son 2 versos. Dice: no escribimos para ganar un concurso de belleza, escribimos para vivir. Que se conecta con otros versos de Whitman, que son mucho más conocidos, que dicen: esto no es un libro, quien lo toca, toca a un hombre. ¿Cómo vive o cómo escribe el autor de este libro, Borja? ¿A qué hombre o a qué hombre se enfrenta el lector en estos relatos? ¿Desde dónde sales tú para escribir? Bueno, yo siempre lo he dicho, cuando yo escribo historias que están basadas en mis sentimientos, son historias no reales, ficticias, que están basadas en mis sentimientos. Ahí hablas de intentar demostrar algo. Yo no intento demostrar nada más que a mí mismo o incluso a la persona que sin saberlo va destinado a ese texto. Yo cuando escribo estoy pensando en alguien que lo va a leer. Eso es mi secreto, porque nunca se lo digo a esa persona. Cada relato está dedicado a una persona diferente, o alguno puede tener varias personas, pero yo, en vez de, es como cuando te dicen que hable a un público y que te centre en una sola persona para no ponerte nervioso, pues yo cuando escribo lo hago igual, me centro en una sola persona e intento escribir. La gente no sabe cuando está leyendo, me dice: oye, para mí. Y escribo desde ahí, también escribo para mí. Yo necesito pues eso, ese tipo de desahogo
meternos en un mundo efímero, dejar huella de mis sentimientos. Las fotos están muy bien y siempre van a quedar, y mis descendientes tendrán mis fotos, pero cuando cojan este libro también se llevarán parte de mis sentimientos, y eso no es posible hacerlo de otra manera que no sea escribiendo. No sé si he entendido la pregunta. Sí, sí, bien, bien. ¿Tengo un 10? Sí, tienes un 10. Pero mira, a ver, Borja también tiene otras dos novelas, El día en que se prohibieron los besos, del 2021, y Canciones de amor para mis amigos, que tiene cierto vínculo con los cuentos que hay aquí, ¿no? ¿Abordas igual el cuento que la novela, o los cuentos te supusieron, una vez que los tenías escritos, lanzarte a la novela, o lo has escrito después, tus cuentos? Mi primera novela nace de un cuento. Yo empecé a escribir un relato corto porque durante el confinamiento yo vi una serie que me impactó mucho, que se llamaba Modern Love. Entonces me enteré de que eran historias de amor cortas que estaban basadas en unos artículos de periódico de New York Times, creo, y digo, mira, pues voy a escribir, voy a abrir un blog. Yo tenía un blog que era de opinión, sobre todo algún artículo ha caído por ahí de opinión, ¿eh? Y dije, pues voy a escribir una historia de amor del confinamiento. Empecé a escribir y me salieron 300 páginas. Entonces nació de ahí. Es verdad que empecé a escribir relato corto porque necesitaba descansar un poco de los personajes. No quería escribir una novela para una persona que no se dedica exclusivamente a eso, sino que tiene que atender a una esposa solícita y ir al instituto de vez en cuando. Pues se tarda un año y medio, no es algo que haga como Stephen King, que la escribe como churro. Entonces es verdad que no quería basar todo mi ocio en eso, entonces empecé a escribir los relatos cortos, y además me metí en un grupito que hablo ahí que se llamaba Creativo Enredados, que publicábamos un relato de 400 palabras cada semana. Leíamos, y eso es verdad que puede que sea el germen de este libro. Pero sí, yo lo que pretendía, ante todo, aunque salió primero la novela antes que los relatos cortos, fue eso, escribir un relato corto que se me fue de las manos. Mira, hay un cuento que se titula De cómo gané un premio Planeta. Sí, lo hablaba. Está muy bien porque da pie a una cuestión sobre escribir desde arriba o escribir desde abajo. Decía Bertolt Brecht que se puede escribir desde la cercanía al poder o desde la cercanía a la gente humilde. Si se escribe desde la cercanía al poder, se pone el foco de atención en premios, en colegueo, en canapé y vino, en celebraciones y tal, ¿no? Pero que verdaderamente, si escribes desde abajo, tu escritura al final se convierte en una escritura en resistencia, ¿no? Entonces, en el cuento del Premio Planeta, que es muy crítico, me lleva directamente a el poema Reivindico. Borja tiene aquí como, me parece que son 3 poemas, o 2 poemas. Yo no me acuerdo tampoco. Sí, son 3 poemas. Y uno es muy significativo sobre esto, porque es un ejemplo clarísimo de la escritura en resistencia. Entonces, ¿desde dónde escribes tú los temas? ¿De dónde los sacas? Porque hay muchos personajes que pueden considerarse el perfil del excluido. Gente que ha sufrido, o bien por su orientación sexual, o bien porque ha sufrido acoso escolar, o bien porque ha sufrido el engaño de su pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está plagado de gente, de personajes excluidos quizás socialmente. ¿Por qué esa presencia en los textos, y si está relacionado con esto de escribir desde el problema real? A ver, a veces, bueno, ya lo he dicho, casi siempre cuando escribo intento mandar un mensaje a una persona en particular. Por desgracia, pues la vida es dura, es cruel, y hay mucha gente que
de primeras cuando un amigo está sufriendo por algo y te pones frente a él, no encuentras las palabras o te vas a tu casa y dices vaya tontería que le he dicho, porque es un momento en que tú estás bloqueado. Y a veces me siento a escribir más sosegadamente, releo e intento encontrar las palabras, aunque no vayan directamente a esa persona, creo que sí, que le pueden ofrecer consuelo a la persona que está sufriendo por el motivo que sea. Y entonces creo que es una forma que tengo yo, pues eso, de pedir perdón por haber sido tan torpe a la hora de intentar apoyar a un amigo o a un conocido o a un alumno que está sufriendo. En este librito trato temas, el bullying, el acoso escolar, se habla bastante. ¿Por qué? Porque lo vivo de cerca, porque lo veo en mi instituto prácticamente todos los días. Y una de las cosas que yo veo más atroz es que se está normalizando. Es que tú vas a decir, oye, es que a este niño le han dicho tal o a esta niña le han hecho esto, y te dicen que es lo normal, que los niños son así. Y entonces como que te entra un escalofrío y ¿qué hacemos? Me da mucha rabia la hipocresía de los que se hacen las fotos, de los que salen a hacerse la foto con pancartas en primera fila, yo le llamo las feministas de Instagram, pero bueno, puede ser feminista de Instagram o cualquier otra cosa, que van a hacerse la foto, pero luego cuando entran en el meollo, en el problema real, cuando se tienen que enfrentar cara a cara al problema real, como que dicen, no, esto, bueno, habrá que estudiarlo, esto no es así, y empiezan a sacar teorías, todas esas cosas que han estudiado para justificar, pues, haber estudiado psicología o lo que sea, y al final hay una persona sufriendo mientras tú estás haciendo informe, análisis, no sé cuánto, y a veces una cosa así, estoy contigo, un texto donde el alumno o la alumna mía lee y ve que no está bien, que no, yo qué sé, no lo sé, pero me he explicado bien, me he explicado fatal, lo siento. Mira, otra cosa. El premio Planeta, bueno, es una coña que yo tengo, además no busca ganar un premio Planeta, sino que busca fastidiar a este hombre, lo sientan con el novio de su ex, y entonces el cultureta resabiado, y él para vengarse dice, voy a escribir un premio Planeta. Es muy divertido, ese texto gustó mucho. Igual que divertido es el de Mamá Noel, ¿no? Una carta de despedida se llama, ¿no? La mayoría de los cuentos comparten el concepto de amor motor. Todo está movido por el sentimiento amoroso. Tanto aquellos que tienen algunas conexiones con historias ya clásicas, como puede ser el cuento de Penélope, como el cuento este del chico que está conectado a una máquina cuando se va la luz y es el beso el que lo despierta, que le da una vuelta a Blancanieves y a la Bella Durmiente, el lobo feroz que aparece aquí de Caperucita, todo eso. Además de esa vertiente más subversiva, todo es un canto a la amistad y al amor. Y además coincide con lo que has hecho en los trabajos anteriores, ¿no? Además de meternos a tu amigo sin permiso en tu historia, es protagonista además de eso, todo gira en torno al amor. Y entonces, para terminar en la ronda mía de preguntas, sí que me gustaría que comentaras o que hablaras un poco sobre cómo ves tú la importancia del amor en el mundo contemporáneo, en las relaciones presentes, en la falta de quizás de amor entre el resto de personas, falta de amor, empatía, si quieres, como quieras, pero me interesa mucho el concepto generador de amor, porque es que todo sale de ahí.
Pues yo creo que no hay nada más importante. Hay una escena que me gusta mucho de la película Cinema Paradiso, que le dice, cuando se está despidiendo, los protagonistas le dice al chico, le dice, hagas lo que hagas, ámalo. Y creo que esa es la frase, que es lo que deberíamos marcarnos a fuego. Hagamos lo que hagamos, amémoslo, porque eso hará que todo lo que hagamos tenga sentido. Entonces creo que es el sentimiento más importante, el amor. No estoy descubriendo nada nuevo. Esta mañana estaba hablando con un amigo del rencor. Con rencor no se puede vivir, con odio no se puede vivir. Tenemos que basarlo todo en el amor. Y nos podrán hacer daño una y mil veces, pero el rencor nos va a hacer daño más a nosotros que a la persona a la que tenemos el rencor. Entonces creo que es el sentimiento más importante, y ahí pues sí que es verdad que el amor está en eso. De hecho, mi segunda novela, Canciones de amor para mi amigo, pues todo está basado en el amor, porque no creo que se pueda escribir desde otra perspectiva. Si quieres desnudar tu alma, sí, voy a escribir a literatura fantástica y todo eso, pues sí, pero yo lo que pretendo con esto es desnudar mi alma, y lo que he dicho antes, pues que dentro de 100 años, cuando me lea alguien, sepa lo que yo sentía. Muy bien. Bueno, pues ahora damos el turno de palabra a los amigos camperinos. Si queréis preguntar cualquier cosa. Bueno, tengo que decir una cosa, aunque escribimos desde abajo, José Mari y yo, sí va a haber vinitos, ¿eh? Que ha dicho José Mari, escribe desde arriba para codearte. O sea, nos vamos a codear con gente intelectual, pero Hombre, es que llamándose esto relato y reflexiones de un cervecero enamorado, si no hay cerveza aquí, ¿cuándo la va a ver? Que tengo que agradecer a mi amigo Antonio, que está por ahí, que ha traído unos son progresivas, esto de cerca me cuesta. ¿Cómo has cambiado? Sí. ¿Quién no iba a decir que después de haber estado en el colegio en el que estuvimos, que no pintábamos un pimiento porque todo era tirar canasta y marcar goles, y vamos a estar 40 y tantos años después aquí con toda esta gente oyéndonos a nosotros? No, hace 5 o 6 años allí en el Arenal, que te dije, José María, estoy escribiendo algo, no sé qué, bueno, sí. Y me decía, pide subvenciones. Bueno, si hay alguna preguntilla, podemos contestar cosas privadas también. ¿Nada? ¿Nadie? Pues vamos por ese. Muchas gracias por venir. Gracias.